damos paso a nuestra última charla magistral del día, presentando con gran agrado a la kinesióloga doctora Manuela Besó. Manuela es kinesióloga y magíster en epidemiología clínica, recientemente terminó su doctorado en la Universidad de Queensland, y actualmente trabaja como investigadora postdoctoral en la misma casa de estudios, en el Laboratorio de Control Motor y Dolor. Además trabaja como académica en la Universidad del Desarrollo y es cofundadora del proyecto C-RUN. Manuela tiene un interés particular en los mecanismos neuromusculares y biomecánicos que subyacen a las condiciones patológicas y el dolor, y las estrategias para optimizar una práctica de running sostenible y saludable. Hola a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Súper. Muchas gracias por esa introducción. Voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación también de poder estar aquí día con ustedes. Buenas tardes. Sé que deben estar muy cansados, así que le agradezco la atención y el interés. Yo estoy hablando desde Australia, Brisbane, aquí son las 7 de la mañana, así que estamos del día viernes, así que estoy hablando desde el futuro, pero muy contenta y agradecida por la invitación. Y hoy día les quiero contar un poco de lo que ha sido mi experiencia personal en el mundo de la investigación, cómo hemos logrado hacer algunos trabajos en colaboración, tanto nacional e internacional, y también cómo nuestra línea de investigación o área de investigación CERRAN en el running de la carrera de kinesiología de la Universidad del Desarrollo ha ido avanzando y creciendo de a poquito. Así que espero que sea de utilidad para aquellos que estén pensando quizás empezar una carrera en el área de investigación y puedan motivarse a seguir. Como, bueno, ya lo conté un poco, me introdujeron de quién soy kinesióloga, egresada de la Universidad del Desarrollo, soy un diplomado en ejercicio terapéutico, luego hice mi magíster en epidemiología clínica, al mismo tiempo desarrollamos esta línea ahora de investigación CERRAN, y en el 2017 me vine a Australia a hacer el doctorado en Ciencias de la Rehabilitación, que lo terminé hace poquitito en junio, con el profesor Porjoches y Bill Vicencina, así que muy afortunada de haber estado compartiendo con ellos en su laboratorio. Y ahora trabajo como postdoc en el Laboratorio de Control Motor y Dolor de Kylie Tucker, y también tengo una posición de académica en la Universidad del Desarrollo. Y uso, en realidad tengo diferentes sombreros. Sigo mi trabajo clínico a distancia, sobre todo telerehabilitación o a través de conexiones con algunos clubes deportivos o de running. Mi principal trabajo en investigación, pero también hago un poco de docencia aquí en Australia y en Chile, y también tengo mi gorro de corredora, así que el running se transformó un poco no solamente en mi profesión, pero también en mi pasión personal, así que tengo la suerte de trabajar en algo que me apasiona muchísimo. ¿Y qué es CERRAN? El propósito de CERRAN viene de las siglas semáforo del running, es generar comunidad en la investigación del running, a través de una colaboración entre corredores, clínicos o cualquier profesional interesado en el área del running y también investigadores. Y nuestro compromiso es difundir, diseminar y generar recomendaciones sobre las conductas saludables en la práctica del running. ¿Quiénes conforman CERRAN? Nuestro equipo está conformado actualmente por los cofundadores, multidisciplina, pero los cofundadores somos Jaime Lepe y yo, que fundamos el proyecto, pero tenemos un montón de colaboradores. Entonces nuestro equipo, Angie y Sonia, trabajan en el aspecto cualitativo, Vicente y Josefina en propiedades psicométricas de algunos instrumentos, tenemos María Jesús y Ignacia, las motivaciones sobre el running, tenemos nuestro equipo multidisciplinario de endurance, trabajando en carga de entrenamiento y lesiones, y también tenemos estudiantes del magíster trabajando en algunos aspectos más clínicos de la kinesiología.
Y un poco de la historia o de a dónde nació y algunos hitos importantes que marcaron el curso y desarrollo de Serran. El 2013 partimos con nuestro primer estudio, el gran estudio que hicimos en la Maratón de Santiago. Luego el 2014 nos ganamos un fondo de innovación en la universidad, donde realmente nació el proyecto Serran, bajo un proceso de innovación que trabajamos con diseñadores e ingenieros. El 2015 nos ganamos otro fondo interno de la universidad, donde pudimos desarrollar uno de los proyectos más grandes que llevamos hasta ahora, que fue un estudio mixto, donde levantamos información sobre los perfiles de corredores urbanos, y el 2017 Serran ya se convierte como una primera marca registrada en la carrera de kinesiología de la UDD, y lanzamos también nuestra página web con toda la información que estábamos recolectando orientada a profesionales de la salud y corredores. Y en este mismo camino de desarrollo yo egresé el 2012, entonces en 2013 estaba recién, ¿no es cierto?, trabajando como kinesióloga en el área musculoesquelética deportiva, principalmente corredores, triatletas, ciclistas, y en este mismo camino empecé a correr. Y la verdad, si miro hacia atrás, tenía no sé cuántos corredores hay detrás de esta pantalla, pero es típica esta relación amor y odio que existe al principio, como que sé que me hace bien, pero en realidad no lo disfruto, y algo pasa en ese camino como de que si yo persisto en el running, empiezo a encontrarle como esta adicción o necesidad, me siento bien, me hace bien, me gusta, etcétera, etcétera, y bueno, y finalmente terminé corriendo un montón de carreras y disfrutando un montón de lo que hago, y pueden ver una foto con mi papá, que hicimos una carrera que se llama el Cruce de Columbia, que son 100 kilómetros en 3 días, que cruzamos la cordillera de los Andes desde Chile a Argentina, por una ruta de volcanes. En realidad, como les decía, tengo la suerte de que he podido trabajar clínicamente en el área que me apasiona y llevar eso a la investigación también. Bueno, un poco más detalle de qué ha pasado en el tiempo y un poco de contarles de estos hitos. Como les dije antes, ¿no es cierto?, el 2013 tuvimos nuestro gran piloto de la Maratón de Santiago, pero también grandes aprendizajes que les voy a contar. El 2014 nació este proyecto Serran y el 2015 desarrollamos este gran estudio. Entonces, si miramos en detalle qué es lo que ha ocurrido hasta ahora y por qué digo que es un gran aprendizaje. La Maratón de Santiago, nosotros enviamos una encuesta a todos los competidores de la Maratón de Santiago, que en 2013 deben haber sido alrededor de 20.000 o 25.000 corredores, y nos contestaron aproximadamente 5.000. Y en esa encuesta era mi primer estudio que yo hacía, además de la tesis de pregrado, pero era como el primer estudio que yo estaba a cargo. Y por supuesto que no hice ningún piloto de esta gran encuesta, y se me olvidó incluir la variable sexo. Y ahora me río, pero en ese minuto fue súper frustrante, porque en el fondo uno aprende y dice, pucha, un estudio epidemiológico como ese, donde conseguimos más de 4.000 respuestas, la primera pregunta que nos hacían los revisores cuando intentamos publicar este artículo era, bueno, ¿y cuántos eran, qué porcentaje eran mujeres y qué porcentaje eran hombres de la competencia? Así que bueno, gran aprendizaje, desde ahí que nunca más dejé de ser un piloto, y la variable sexo hasta ahora no se me ha olvidado de nuevo, así que es algo positivo al menos. Y otro aprendizaje, ese fue mi primer artículo que escribí en inglés. En ese entonces yo no hablaba ni un poco el idioma, y realmente era un desafío y una barrera tremenda. Así que tuvimos 8 rechazos y nos demoramos 5 años en publicar ese artículo. Así que fue realmente un proceso largo, pero de mucho, mucho, mucho aprendizaje. Y ese es el paper que publicamos, creo que fue en 2018, de Estados Unidos también. Y también logramos difundir esta información, fuimos al Congreso de la fuimos al Congreso Nacional de Kinesiología, presentamos también, por ejemplo, en la Expo de la Maratón de Santiago, nos invitaron 2 veces, y en otras también webinars y presentaciones un poco más locales. Y el 2013, con esta información de la Maratón de Santiago, logramos desarrollar una aplicación que era parte de este proyecto RAIN, donde
o de innovación donde salió el concepto del semáforo del running, y lo que nosotros queríamos era entregar recomendaciones de qué prácticas saludables pueden hacer las personas para evitar lesionarse durante la carrera. Porque nosotros encontramos en este estudio de la Maratón de Santiago que las personas que corrían un volumen muy bajo antes de correr la Maratón de Santiago, para las distancias de 21 y 42K, tenían más riesgo de lesionarse durante la maratón. Y ese riesgo era aún más grande si es que habían tenido una lesión en los últimos 12 meses. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar una aplicación donde las personas, basado en el modelo estadístico, un modelo de regresión logística que usamos con los datos de la Maratón de Santiago, entonces las personas ingresaban sus datos y les salía una recomendación. Y a partir de este semáforo del running dijimos, semáforo del running, Serran, así es como le vamos a poner a nuestro proyecto. Y después del concurso interno que nos ganamos en la universidad, podemos desarrollar este concepto o el trabajo que es como nuestra guaguita, que son los perfiles de Serran. Y les voy a contar un poquito más de eso en un momento. Y también hicimos un montón de diseminación de esa información. Ese artículo está publicado en la Plus One el 2018 también. Fuimos al WSTP en Cape Town. Aquí, me acuerdo, fue la primera vez que presentaba esa presentación oral en un congreso internacional, y la primera vez que hablaba inglés en público, así que fue un tremendo desafío. Y esto fue justo antes de empezar el doctorado, así que muchas emociones. Hemos hecho infogramas, esto fue en el congreso de la ACCM, del American College of Sports Medicine, en Estados Unidos, que también fuimos a presentar. Y también desarrollamos un informe de todo este proyecto serrano de los perfiles de corredores, que les voy a dejar el link en un par de diapositivas más con el código QR para que lo puedan descargar, porque tiene absolutamente toda la información, la caracterización completa de la gran mayoría de las variables que pudiese un corredor o una persona que practica running puede ser importante en relación a hábitos, entrenamiento, lesiones, salud, etc. Pues el 2016 empezamos a estudiar las motivaciones en los corredores. El 2017 empezamos a realizar algunas colaboraciones con equipos en Estados Unidos, y el 2020 y este año también estamos desarrollando un proyecto más bien clínico. Les voy a contar un poquito más de cada uno. El mismo año, del 2016, nuestra actual colaboradora, que en ese minuto era estudiante del Magíster de Terapia Física y Rehabilitación, que le llamamos MACI en la UDD, usó parte de nuestros datos del proyecto Serran para investigar desde el aspecto cualitativo cuáles eran las creencias y percepciones de los corredores en relación a su salud musculoesquelética. Y el año 2017 nosotros desarrollamos o tradujimos y adaptamos culturalmente el cuestionario URI. El URI es un cuestionario, es el único cuestionario de autorreporte que existe actualmente, que mide la capacidad de recuperación de lesiones producto del correr. Y lo que hicimos con José, que era también alumna del magíster en ese entonces y ahora es colaboradora de nosotros, ella hizo una revisión sistemática de todos los prompts, o sea, los cuestionarios de autorreporte de pacientes, ¿no es cierto?, que miden funcionalidad de la extremidad inferior producto de una lesión musculoesquelética, y nos dimos cuenta que en realidad no existe ninguno, salvo el URI, que hubiera estado específicamente desarrollado para la población de interés. Y eso es muy importante cuando usamos cuestionarios en una población específica, porque no es lo mismo que un cuestionario haya sido validado para, por ejemplo, población adulta no activa, y después los vamos a aplicar, por ejemplo, a población activa. Y nos dimos cuenta que hay ciertos componentes en el running que son muy importantes, que no estaban incluidos en otros cuestionarios, como por ejemplo el LEFS, que es el típico que usamos para medir funcionalidad de la extremidad inferior. Entonces, en el running, por ejemplo, tenemos condiciones como el volumen que yo estoy corriendo o la intensidad a la que estoy corriendo es muy importante para el corredor. No es lo mismo que yo pueda correr, ¿no es cierto?, día salí a correr los 30 minutos suave, que yo pueda volver a correr después de una lesión al ritmo que yo corro mi maratón. Entonces, ese tipo de detalles son los que marcaban la diferencia en la percepción de recuperación y funcionalidad de las personas. Y luego después venía el concepto de qué tan confiado yo estoy,
aspecto más psicológico, qué tan confiado estoy yo de poder decir, ok, me siento recuperado y puedo volver a correr sin problema. Esos dos componentes no estaban incluidos en ninguno de los cuestionarios que existían actualmente. Entonces lo que hicimos con José fue URI, que es un cuestionario autorreporte de la Universidad de Wisconsin, un índice de recuperación de la Universidad de Wisconsin, lo tradujimos y adaptamos transculturalmente en colaboración con los que desarrollaron el cuestionario, que es Brian Hadershett y Evan Nelson, de la universidad en Estados Unidos, y con el proyecto de José ya hizo la valía y confiabilidad del URI. Así que ha sido un gran proyecto y hoy día está en revisión, así que ojalá podamos tenerlo disponible para que lo puedan usar. Y el mismo año además replicamos el estudio que hicimos en la Maratón de Santiago, lo replicamos en la Maratón de Viña, para estudiar en aún más detalle la carga de entrenamiento y la importancia de la relación, de la lesión previa en el auto de reporte de lesiones durante competencia. Y el 2020 empezamos este otro proyecto más clínico con otra alumna de doctorado del magíster, que evalúa los elementos de evaluación y tratamiento de lesiones relacionadas al running considerados por kinesiólogos. Y este proyecto, perdón, por algo tengo una estrellita para acordarme de las cosas que tengo que decir. Y el 2017, nada, era solamente para comentarles que ese mismo año yo partí el doctorado, entonces todos estos proyectos los hicimos un poco a distancia. Entonces, la primera parte del URI, que fue la traducción y adaptación cultural, fue el último proyecto que yo hice en Chile, que me acuerdo que lo terminamos en mayo, y en junio yo estaba arriba del avión para venirme a Australia. Así es que, nada, es solamente para mostrarles que se pueden hacer cosas en colaboración viviendo en otro país. Y eso fue lo que presentamos de las motivaciones también en el Congreso de la CCM, en el American College of Sports Medicine, y los motivaciones según los perfiles de corredores se van. Y contarles también que José presentó este trabajo del URI en la WSPT de este año y ganó junto con Marco, que es otro estudiante de nuestro magíster, ganó el presentación como mejor presentación, ¿no es cierto?, de la región de Sudamérica. Así que muy orgullosa de nuestros estudiantes. Y este fue el paper que sacamos de la Maratón de Viña, así que alguna interesa, básicamente mostrando lo importante que es preguntar o considerar si los corredores tienen o no tienen lesión previa, pero sobre todo en los 3 meses antes de la maratón, es más importante que en los 12 meses. Y generalmente lo que la evidencia ha estado haciendo hasta ahora, o lo que los autores están haciendo hasta ahora, es preguntar en los últimos 12 meses, pero en realidad la mayor riesgo está cuando nos acercamos más a la maratón, lo cual es bastante lógico, pero es importante el aspecto clínico también, porque si tengo un corredor que está lesionado y piensa correr pronto, que tomar estrategias de decisiones clínicas, ¿no es cierto?, que nos permitan acompañar de la mejor manera a ese corredor. Y también levantamos un informe de todo este proyecto que está disponible en nuestra página web. Ahora sí, 2021, me adelanté un poco, lo siento. Este proyecto sobre los elementos de evaluación y tratamiento de lesiones lo replicamos acá en Australia, con alumnos del magíster de fisioterapia y deporte de la Universidad de Queensland. Y acabamos de terminar de tomar los datos, así que estamos en proceso de análisis de los resultados y vamos probablemente a generar una publicación en conjunto, en colaboración con los alumnos de Chile, de Australia, más todos el equipo de advisory team que le dicen acá, o los supervisores, ¿no es cierto?, de ambas partes. Así que es súper interesante también. Y también este año terminamos de recolectar un dato súper interesante de nuestro equipo de Endurance, que le llamamos. Es un equipo que les mostré ahí en ese video al principio, pero básicamente somos, kinesiólogos, pero está también Claudio Nieto, que es fisiólogo y experto en el área de variabilidad de la frecuencia cardíaca, Raimundo, que es ingeniero, Denise, que es diseñadora, Fernanda, que es médico, Jaime Lepe, que es epidemiólogo, y yo que estoy trabajando en el área más clínica del running.
hicimos un proyecto de seguimiento de corredores de trail running que estaban preparándose para el selectivo nacional, y le hicimos un seguimiento diario de mediciones como, por ejemplo, bueno, carga externa, que son todo lo que hacen, ¿no es cierto? Cuánto entrenan, dónde entrenan, cuánto tiempo, cuánta distancia, etcétera. Carga interna, medida con la variabilidad de la frecuencia cardíaca al despertar y después de cada entrenamiento. Autorreporte del sueño, calidad del sueño, y autorreporte de problemas de salud y problemas sobre uso también. Así es que estamos ahí en proceso de análisis, y creo que también eso va a ser súper interesante de levantar pronto. Y esta segunda estrellita es porque, también para acordarme que este año fue un año donde consolidamos un montón de colaboraciones, y un poco lo que quiero que se quede de esta presentación es que es muy difícil hacer investigación solo, y necesitamos colaborar, necesitamos hacer trabajo en conjunto, y en Chile tenemos un montón de, acaba de haber 3 presentaciones increíbles. Tenemos el equipo, tenemos la gente que tiene la capacidad de hacer, pero necesitamos colaborar más. Y eso, un poco de motivar a tanto nacional, pero también internacional, y cómo podemos fomentar la investigación, y cómo podemos ayudarnos y apoyarnos entre todos. Este es el link al informe del proyecto de perfiles de Serran, o sea, no el link, perdón, el código QR, que si ustedes le sacan una foto debería ser funcional. Si no funciona, me pueden mandar un correo, yo les puedo mandar el link a que lo descarguen. Pero solamente para contarles brevemente, este estudio fue un estudio mixto, que fue parte de mi proyecto de magíster de epidemiología clínica de la UFRO, que consistió en 2 etapas, una etapa cuantitativa y una etapa cualitativa, y fue un proyecto que se llama secuencial explicatorio mixto. Eso quiere decir que primero hicimos la parte cuantitativa, y luego hicimos la parte cualitativa para explicar algunos datos de la encuesta Quanti. Y muestreamos un total de 820 corredores en el Gran Santiago, y los muestramos, hicimos una muestra lo más representativa posible, considerando las limitaciones que tiene, obviamente, muestrar por conveniencia, pero lo más representativa posible en relación a las zonas del Gran Santiago, pero también muestreamos los diferentes entornos de running que existían, o sea, parques, sectores públicos, vías públicas, etc. Y lo que hicimos fue un análisis, después de mucha iteración, un análisis que se llama clúster jerárquico bietápico, que nos permitió agrupar corredores que tenían variables que eran, ¿no es cierto?, lo más similares entre sí, pero al mismo tiempo variables que nos permitían, que eran muy heterogéneas entre los grupos. Entonces eso nos permitió identificar 4 grupos distintos, según primero los años de experiencia en el running, según el volumen, la carga de entrenamiento a la semana, ajustada por sexo, y las horas de entrenamiento. Y eso lo dividimos en 4 grupos que le llamamos principiante, básico, intermedio y avanzado. Y el principiante, por ejemplo, tenía menos de 1 año de experiencia, el básico entre 1 y 2 años de experiencia en el running, el intermedio entre 2 a 3, y el avanzado más de 4 años de experiencia. Y después fuimos a entrevistarlos para explorar otros aspectos del running, como por ejemplo sugerencias y percepciones de lesiones musculoesqueléticas o lesiones relacionadas al running. Y si alguno está familiarizado con la literatura en el running, pueden reconocer que la gran mayoría de los artículos clasifica a los corredores de acuerdo a lo que hacen. Son un corredor de ultramaratón, es un corredor de maratón, es un corredor de pista, ¿no es cierto?, un corredor recreacional, un corredor novato, etcétera, etcétera. Pero nuestra motivación a hacer este proyecto fue que pensar, ok, un corredor que es novato puede probablemente igual empezar a correr una maratón, o puede estar corriendo en pista. El hecho de ser novato o no novato, el hecho de ser recreacional, no te define quién eres. Por lo tanto, nuestra teoría en el fondo era que necesitamos crear mejores perfiles de corredores que nos permitan investigar las conductas asociadas a la salud, o las conductas asociadas al running. Entonces, por eso nosotros queríamos investigar variables que nos permitiesen identificar quiénes son estas personas, ¿sí? Entonces, acá en este gráfico pueden ver los 4 grupos de clúster que
que identificamos nosotros, y pueden ver la distribución de estas otras subclasificación de corredores de ultramaratón, cross country, maratón, calle larga distancia, pista, recreacional, novato. Y pueden ver, por ejemplo, el recreacional, que es este como morado, ¿sí? Se distribuye bastante similar entre los 4 grupos. Y si ustedes ven la literatura que existe hoy en día en el running, la mayoría son corredores novatos. Entonces, nuestro argumento es como, bueno, perdón, novatos, recreacionales. Estamos metiendo en el saco un montón de gente que probablemente tiene conductas distintas. Y lo que nosotros encontramos en nuestro quali, que les voy a mostrar ahora en un segundito, es que efectivamente las conductas son distintas de estas personas. Entonces, las intervenciones que quizás podamos diseñar para ayudarlos a manejar las lesiones o a prevenir ciertas conductas riesgosas, probablemente es diferente entre una persona que está recién partiendo y una persona que ya lleva más tiempo. Y desde el Quanti, bueno, esto fue como la clasificación muy baja, un montón de variables que clasificamos a cada uno de los corredores, pero pueden ver, por ejemplo, la lesión previa en los últimos 12 meses en el corredor principiante, perdón, es bastante bajito versus en el siguiente año, que es 55.6%, y ahí existe un cambio entre el primer y el segundo año. Algo pasa en ese año que la gran mayoría de las personas se va a lesionar. De hecho, sabemos de la literatura que el 80% de los corredores novatos se va a lesionar en el primer año. Y esa primera lesión es un cambio de conducta que puede que algunas personas, lamentablemente, hace que los corredores dejen, ¿cierto?, de hacer running, porque en el fondo la barrera de la lesión es una de las principales limitaciones o las principales razones para dejar de correr, o entra en un proceso, ¿cierto?, de recuperación que ojalá genere aprendizajes que pueden usarse en un futuro, que es lo que también nosotros hemos ido observando desde algunos estudios más observacionales. Y el aspecto cualitativo, de nuevo, es como una pincelada de lo que encontramos, pero en los 2 primeros grupos, ¿no es cierto?, en este como morado y azul, pueden ver que las creencias de por qué ellos creen que se lesionan se relacionan más a conceptos como de elongación, calzado, superficie, versus que otros, los grupos más experimentados, con más experiencia, empiezan a incorporar conceptos como la sobrecarga o la sobreexigencia, que es lo que sabemos actualmente en la literatura, que es lo que más probable se explica el desarrollo de una lesión. Entonces, existe un cambio de conducta, existe un cambio de percepciones, y ahí es donde nosotros queremos, ojalá en el futuro cercano, ir a intervenir. Y hoy en día, ¿qué está haciendo Serran? Serran, bueno, estamos desarrollando herramientas clínicas, haciendo investigación clínica, seguimos haciendo estudios en epidemiología. Como les mostré anteriormente, estamos muy interesados en entender cuáles son las percepciones y creencias de las personas. Empezamos a hacer algunos estudios en colaboración desde el aspecto más de fisiología y musculoesquelético, y aquí espero yo poder traer parte de lo que yo aprendí en mi doctorado desde el aspecto más biomecánico y control motor. Y esta última área que nos encantaría introducir, y ya hemos estado en algunas conversaciones para empezar unos proyectos sobre conducta, o lo que se llama behavior change, que es básicamente identificar alguna conducta que se pueda intervenir y diseñar una intervención que pudiese generar un cambio de conducta, y después eso se evalúa a través de estudios experimentales. Así que esperemos que eso sea en un futuro más bien cercano. Y nada de lo que les he mostrado hasta ahora sería posible sin un trabajo de colaboraciones y de team a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Y como les decía, obviamente Serran partió en Chile. El MAQUI, que es nuestro magíster en terapia física y rehabilitación, es un gran paraguas para lo que hacemos en Serran. Nuestro equipo Endurance, que es el que se ha como afiatado últimamente, va a ser también un muy buen insumo como para seguir avanzando en esta área en este desarrollo interdisciplinar. Pero también empezamos colaboraciones con Temuco y Concepción, como por ejemplo en el área de telerehabilitación, el desarrollo, ¿no es cierto?, de las guías prácticas de telerehabilitación para kinesiólogos, en su versión 1 y 2, que colaboramos con más de 15 sociedades científicas en Chile, pero también otras colaboraciones como por ejemplo Rubén Gajardo, que
me contactó, creo que fue el año pasado, para hacer algunas colaboraciones y sacamos este artículo científico también en colaboración con otros investigadores de Sudáfrica. Y también tenemos colaboraciones o proyectos que estamos empezando con la Universidad de los Andes, con la Universidad Católica, con la Universidad de Chile, etc. Así que ha sido bastante enriquecedor este proceso. Y otras colaboraciones también, como por ejemplo, parte de mi doctorado, pero buscando expertos en un área, nos encontramos con Carlos Cruz, que es de la Universidad de Chile, y también logramos hacer algunas colaboraciones. Luego nos expandimos hacia Estados Unidos con nuestro proyecto del URRI que les contaba anteriormente, que es esta herramienta clínica para evaluar la recuperación funcional en corredores producto de una lesión relacionada al running. Con la Universidad de Memphis estamos haciendo una encuesta sobre las percepciones que tienen los entrenadores ahora sobre por qué los corredores se lesionan y cuáles podrían ser estrategias de su manejo. Quebec, donde nació la institución de Running Clinic, o la clínica del corredor, donde tengo la suerte en realidad de ser parte. Actualmente me invitaron como speaker de esta institución. Para los que no conocen la institución, es una de las instituciones más grandes que existe internacional de formación continua para la prevención y tratamiento de lesiones relacionadas al running. Y está acreditada por la BJSM, que es la revista British Journal of Sports Medicine, ¿sí? Y colaboradores de todas partes del mundo, o sea, de Estados Unidos, de Canadá, España, Nueva Zelanda, Australia, etcétera, Italia, Suiza, etcétera, etcétera. Y trabajamos con el equipo de España, que tienen la clínica del corredor en España, y la idea es que yo represente a Sudamérica y podamos traer este conocimiento a los países de Sudamérica y en español, ¿no es cierto?, para poder acercar el conocimiento actualizado a la región. Y con este mismo equipo, además, hicimos una encuesta de running y salud de rodillas, o sea, básicamente eran cuáles son las percepciones y creencias sobre la artrosis de rodilla y el running. Y esta fue una encuesta que fue internacional, que se hizo en 7 lenguas distintas, incluyendo un módulo educativo sobre la salud del running y las articulaciones de rodilla, y nosotros participamos como el equipo de traducciones de encuesta al español. Y esto paper creo que sí está en revisión también, que va a salir probablemente este año esa encuesta. Que es súper interesante lo que hemos también logrado hacer con este equipo. Y la última colaboración que estamos trabajando es con un grupo en Holanda, Caroline Boiling, que hizo su doctorado en métodos cualitativos para estudiar lesiones en el deporte, y el profesor Evert Verhagen, que también él es un epidemiólogo, y estamos tratando de empezar algunos proyectos en el tema que les contaba antes de Behavior Change. Y cuando obviamente me vine a Australia, empezamos a hacer algunas otras colaboraciones con Australia. Entonces, por ejemplo, el programa PIC, que es un programa online que guía a fisioterapeutas o kinesiólogos en cómo implementar la mejor práctica en personas con artrosis de rodilla a través de un programa que se entrega online en 5 consultas, y es completamente gratuito. Y todos los recursos del programa PIC los trabajamos con otros colegas de Chile y están completamente disponibles para todos los que los quieran usar. Y el curso propiamente tal, que este curso online, también lo estamos trabajando, y lo va a estar disponible probablemente este año. Y la otra colaboración que hemos generado es este artículo que hicimos en perspectivas de telerehabilitación en países de Sudamérica y Australia, con países como por ejemplo Brasil, Colombia y Perú, y también el equipo australiano como Kim Bennell, Rana Himan y Trevor Russell, que son los 3 grandes investigadores en el área de telerehabilitación aquí en Australia. Y el último colaboración que hemos hecho a nivel internacional es este Leading Systematic Review de Trail Running,
que para los que no conocen lo que es un Living System Review, básicamente una revisión sistemática, pero se actualiza cada cierto tiempo. Entonces lo que nosotros vamos a estar haciendo es ir actualizando la literatura que existe sobre las lesiones en el trail running cada 6 meses. Y es un equipo de colaboración que yo fui invitada gracias a Rubén, o sea, gracias al contacto que Rubén me hizo para un proyecto que se hizo en Chile, ¿no es cierto?, en Torrencial Valdivia. Nos invitaron a participar de este revisión sistemática como viva, con otros 13 colaboradores de diferentes partes del mundo. Y estas conexiones y posibilidades o proyectos han sido paralelos a lo que me ha permitido a mí desarrollarme como profesional durante el doctorado. Y tuve la suerte en mi doctorado de ser parte de este proyecto que se llama CIDI, o SEDE, que es Consensus for Experimental Design in Electromyography, que básicamente es un proyecto de consenso internacional, de recomendaciones de expertos sobre el uso apropiado de electrografía. Y básicamente son 21 expertos senior en el área, en diferentes partes del mundo, que entregamos matrices de decisiones sobre diferentes temas de aplicación en electromyografía. Y hasta ahora, por ejemplo, hemos publicado 3, 2 fueron parte de mi doctorado, pero hemos publicado 3 matrices de decisión, otras 3 están por publicarse y estamos desarrollando otras 2 o 3 más. Y este proyecto internacional está, por ejemplo, apoyado por ISEC, que es la Sociedad Científica de Electrofisiología y Kinesiología, la cual además tengo la suerte de ser miembro del comité científico, y además está apoyado por la revista JEK, Journal of Electromyography and Kinesiology, que es donde nosotros publicamos todos estos artículos científicos. Así que lo que quiero decir además que o lo que quiero que les quede con esto es que efectivamente se pueden hacer cosas y las oportunidades existen, hay que tomarlas y en el fondo el límite es el cielo, el límite lo ponen ustedes. Así que muchas cosas se pueden hacer y la gente está muy, muy disponible a colaborar. ¿Y qué nos trae para el futuro? Ya para ir cerrando, bueno, queremos seguir creciendo como línea de investigación CERRAN, queremos consolidar nuestro desarrollo y nuestra línea, queremos seguir mejorando y fomentando la colaboración a nivel nacional e internacional, y también queremos mejorar la traslación de conocimientos. ¿Cómo podemos generar estrategias de diseminación e implementación de todo este conocimiento para el usuario final o todos los actores claves que interactúan o que les pudiese servir toda esta información? Algunas recomendaciones que le puedo decir, sobre todo a los más jóvenes que están partiendo: tomen las oportunidades que se les ponen enfrente, generen oportunidades y demuestren interés, porque ahí es donde la magia ocurre. Y esto que me dijo mi mentor cuando yo estaba partiendo nunca más se me olvidó y lo llevo conmigo siempre: no deje que las cosas pasen, haz que las cosas pasen. Y eso significa insistir, 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 y mucha resiliencia, mucha persistencia, pero eso trae frutos muy reconfortantes también. El otro, no tener miedo a tocar puertas, no tener miedo a conectar, no tener miedo a que te digan que no. Eso es ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que te digan que no, y a los que estamos en este mundo de la investigación, recibimos no a cada rato, por cada 10 no recibimos un sí, pero ese sí vale la pena. Entonces, no tengan miedo si les interesa trabajar con alguien o les gustaría conectar con algún investigador, alguna persona de aquí de Chile o fuera de Chile, en cualquier parte. Conecten, escriban un correo, si no les contestan, escriban otro correo y vean cuál es la posibilidad o si saben que va a ir a un congreso, ahora que están los congresos internacionales online, ¿cómo puedo hacer para conectar con esta persona? ¿O cómo puedo hacer para conocer a esta persona? Así que no tengan miedo y atrévanse, porque se puede. Todo se puede. Y la barrera del inglés es una barrera, sí, una barrera real para todos los que no sabemos hablarlo, pero también se puede. Y con harta trabajo, determinación y esfuerzo, se puede pasar la barrera. Y eso, en realidad eso era todo. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Espero que no los aburrido mucho. La idea era dejarlo, contarles un poco lo que hemos hecho desde la línea CERRAN. Estas son nuestras redes sociales. Tenemos, bueno, Facebook, Instagram, pero también tenemos un canal de YouTube donde vamos subiendo varios webinars que hacemos un webinar mensual sobre un tema como de interés para la comunidad.
invitamos personas nacionales, pero también internacionales, así es que los invito a que revisen nuestro canal, nuestra página web y nuestras redes sociales. Así que nos pueden ayudar a difundir a los que les interesa esta área, muy agradecida también. Eso, muchas gracias. Y está mi correo electrónico por si quieren escribirme. Muchas gracias, doctora. A continuación, a nuestros asistentes, le avisamos, les comentamos que comienza la ronda de preguntas para la doctora Manuela Besomi. ¿Alguna pregunta? Creo que hay una en el chat. Puedo leer, dice, muchas gracias. Dice, consulta, ¿cuáles han sido, bajo su criterio, las mejores herramientas o estrategias para la creación de redes para hacer prosperar proyectos y colaboraciones? Una muy buena pregunta, no sé quién lo hace. Ah, Alex. Para mí, por ejemplo, cuando podíamos viajar, fue ir a congresos donde yo quería conectar con gente en particular. Entonces, por ejemplo, ese congreso que fui a la ACCM, que fue el 2017, aproveché a hacer un curso, por ejemplo, con este grupo de Running Clinic, y al tiro hice las conexiones que me interesaban. Entonces fui particularmente a conectar con esas personas, pero el otro era que lo que hice fue mandarles un correo electrónico antes. O sea, antes de ir al congreso les mandé un correo diciendo que quería conectar con ellos, que si podíamos tener 5 minutos, ¿no es cierto?, un café, conversación. Dije que mi inglés no era muy bueno, pero que iba a ser lo mejor que podía. Y es impresionante la voluntad que tienen las personas. Me llamó la atención de que muchas veces, aunque la barrera del no es real, pero cuando uno va a un congreso, cuando uno está en una relación como más de interacción, la voluntad es súper alta. Así que no tengan miedo que en el fondo puede que les digan que no, pero es muy probable que les digan que sí. Y lo otro es que si van a congresos, vayan preparados, googlear a las personas a las que quieren estar, estudiar a las personas con las que quieren estar, qué hacen, en dónde están trabajando, cuáles son sus proyectos actuales, qué han publicado. Entonces, cosa de que ustedes van a demostrar interés no solamente porque les interesa la persona o el nombre, sino porque realmente saben con quién están al frente. Oscar Bustos, ¿una pregunta? Así es. Profesora, doctora Besomi, un gusto escucharla y verla nuevamente. Tuve la posibilidad el año pasado, creo, de un congreso de biomecánica deportiva, parece que... Pero bueno, es un gusto y un honor también, efectivamente, ver cómo de a poquito va creciendo la familia de la kinesiología en el ámbito de la investigación a nivel mundial. Profesora, mi consulta va por algo que logró efectivamente con esta herramienta, con el semáforo, que es descenderlo a la práctica, o sea, algo que efectivamente tuviera una utilidad directa, que es algo muy complejo, sobre todo cuando uno realiza procesos de investigación. Y dentro de eso, el que tenga una visión de este concepto de profilaxis, ¿verdad?, en donde evita el llegar, teniendo presente que somos una sociedad más reactiva ante situaciones de lesiones, más que evitarlas. Y ahí va mi pregunta. ¿Es posible que esta herramienta pueda utilizarse desde un usuario como un proceso de monitoreo para que efectivamente, si es que, no sé, yo quiero empezar a correr y me salió luz roja, que efectivamente yo vaya generando un proceso que me vaya diciendo, no, sabes que ya bajaste amarillo y ya estás en verde, eso por un lado, y por otro lado que también te diga, me llamó la atención lo que hablaba usted de las categorías, que te diga, sabes que no te recomiendo que hagas un K25, sino parte con un K5, por ejemplo. ¿Es viable eso? ¿Se ha visto? ¿Se está ocupando? ¿Se proyecta? ¿Cómo lo ve, profesor? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Le agradezco que me llame profesora, pero pueden tratarme de Manuela nomás, somos cercanas, así que está todo bien. En relación a esa aplicación fue basada en los datos, como les contaba, de la Maratón de Santiago, que fue un estudio transversal, así que tiene limitaciones de diseño gigante, ¿no es cierto?, como obviamente sabemos. Y son recomendaciones más bien como, podríamos llamarlas como un screening
para una persona que se está preparando para correr una maratón. En relación a tu pregunta de si es que podemos usarlo nosotros como una monitorización, yo creo que no aún, pero sí estamos en el proceso de desarrollar, esperemos, algún proyecto que nos permita hacer eso. O sea, toda esta idea que tenemos de estudiar comportamiento, estudiar conducta, para fomentar la autorregulación, porque yo soy una fiel creyente de que algunos corredores sí pueden autorregularse si es que tomamos las señales a tiempo. ¿Qué podemos crear desde el diseño, desde la innovación, para poder ayudar a que eso ocurra? Así que espero poder tener noticias, probablemente van a ser como en unos 5 años más, pero, pero esa es un poco, para allá queremos apuntar. ¿Cómo podemos generar algo, una aplicación o algo que el usuario pueda usar para monitorizar, ¿no es cierto?, su respuesta al entrenamiento? Ahora, ¿qué tenemos nosotros clínicamente que yo uso con mis corredores y conmigo misma? Simplemente un screening de cómo yo me siento. Son 5 preguntas que se llama el wellness, que son 5 preguntas de cómo yo respondo a un entrenamiento del día siguiente, que relaciona calidad de sueño, sentido del humor, fatiga y dolor muscular posterior al ejercicio. Si yo estoy en constante, y eso lo pueden usar los clínicos, el cuestionario wellness, si el corredor está constantemente despertándose cansado sin recuperarse con dolor, producto de un entrenamiento que no debiese generar eso, es probable que estoy entrando en un proceso de lesión. Porque ese es el problema con las lesiones por sobreuso no tienen un hito muy claro, se desarrollan en el tiempo y muchas veces son semanas hasta que yo realmente digo, sí, creo que estoy lesionada. Entonces, si podemos monitorizar respuestas al entrenamiento, respuestas internas de la carga interna, es decir, cómo yo respondo, puedo usar medidas objetivas como la frecuencia cardíaca, pero también puedo usar medidas subjetivas como la percepción subjetiva al entrenamiento. Esas medidas creemos nosotros que nos pueden ayudar a tomar decisiones, pero no tenemos nada aún como desde la evidencia científica, ni tampoco un método de innovación, de implementación que nos permita hoy en día decir al mercado, mira, ustedes pueden usar esto para este motivo, pero vamos para allá, espero. Sí. Gracias por tu pregunta, muy buena. Gracias, Manuel. Hay una pregunta de Manuel, va a preguntar, y después leemos la del chat de Ana Contarta. Manuel. Hola Manuela, muchas gracias por estar con nosotros hoy día acá en esta 10ª versión del Congreso, por aceptar la invitación y por estar hoy día madrugando, ¿cierto?, para poder acompañarnos. Mira, nosotros hemos participado en varios torrenciales, ¿cierto?, apoyando ahí a ese trabajo que lideró Rubén en algún momento. Y parte de los corredores tienen, como tú bien decías, un perfil de aficionado, y logras diferenciar esos distintos perfiles, pero también muchos de esos corredores tienen ciertas características. Yo creo que el corredor de trail, en algún momento, además que no es un corredor joven, es un corredor que generalmente, por lo menos, estoy hablando del perfil del valdiviano, es un corredor que empezó a correr trail ya después de haber pasado por otros deportes, incluso no haber hecho deporte anteriormente, ¿cierto? Y revisando la literatura, uno se empieza a encontrar de que los aspectos fisiológicos no son tan potentes como quizás los aspectos psicológicos y los aspectos socioconductuales, ¿cierto? En ese sentido, ¿cómo visualizas tú a este deporte como un promotor de hábitos de vida saludable para el futuro, ¿cierto? E incluso en que esto se empiece a incorporar por todos los beneficios del trail en poblaciones más jóvenes. Es una buena pregunta y una pregunta difícil. No sé si tengo una respuesta ahora para esa pregunta, pero yo creo que las investigaciones que hoy estamos haciendo, por ejemplo, estamos colaborando con un grupo acá de psicología de la Universidad de Queensland, donde justamente estamos estudiando, no particularmente en el trail running, pero sería bonito después llevarlo al trail porque, como tú dices, efectivamente ellos tienen y lo hemos visto en nuestros estudios de motivación, tienen una motivación asociada al aspecto psicológico, conexión, etc. Como en el fondo conductas que nosotros le llamamos BISPAS, que son conductas inhibitorias versus conductas que te activan, es decir, conductas que
llevan a la catastrofización versus conductas que te llevan a empujar tus límites por sobre lo que tú deberías. Y eso es justamente lo que estamos investigando ahora, cómo podemos identificar ese tipo de perfiles, qué tanto la experiencia previa, experiencias pasadas de lesiones pasadas pueden modificar este tipo de conducta, y cómo también es distinto el concepto de una queja o una molestia versus una lesión, porque eso también es algo que estamos actualmente observando. No es lo mismo. ¿Qué es una lesión finalmente? Es muy difícil de definir. ¿Qué realmente es una lesión? Entonces estamos tratando de investigar desde la psicología y desde el procesamiento del dolor a nivel del cerebro, cómo podemos identificar todos estos componentes. Así que espero de nuevo también poder tener mejores respuestas a esa pregunta, pero sí, creo que efectivamente para allá tenemos que apuntar a estudiar la psicología, tenemos que apuntar a estudiar, a perfilar o agrupar gente con ciertas características antes de intervenir a un grupo gigante, porque probablemente no vamos a encontrar, no va a ser efectivo. No sé si te respondí, Manuel. Sí, sí, en parte sí, solamente ahí complementar, Cristian, un minutito, en que independiente de la lesión o no, ¿cierto? Hay deportistas que uno visualiza con un perfil antropométrico, con un perfil fisiológico, que en definitiva uno se cuestiona cómo recorre 100 kilómetros en una carrera de ultramaratón, ¿cierto? Y posiblemente cuando uno empieza a evaluarlos en el laboratorio se da cuenta de que quizás tampoco tienen un VO2 max tan alto, la composición corporal no es tan potente y en definitiva, al parecer el componente mental ayuda mucho a ese deportista. Y si uno así desde la percepción solamente, al parecer tienen ciertas características que lo hacen diferente a cualquier otro deporte. Es mi impresión, es mi impresión. Y es así, y desde el aspecto de investigación o como de procesamiento del dolor, sabemos que los corredores de endurance tienen mayor tolerancia al dolor que personas que hacen otro tipo de actividad, por ejemplo. La motivación, como hablábamos, psicológica, trasciende muchas veces las limitaciones físicas, y eso también lo vemos. Por ejemplo, hay un investigador que es muy bueno y escritor que escribió un libro que se llama Endure, que es Alex Hutchinson, de Canadá. Él hizo su doctorado en cómo los aspectos mentales pueden sobreponer las limitaciones físicas. Lo hizo en atletas, no necesariamente trail running, pero un poco básicamente es la misma idea, cómo en el fondo, dónde está este límite físico que en realidad lo sobreponemos con la capacidad mental. Y acá en Queensland lo que están investigando es cómo podemos darle estrategias cognitivas, de procesamiento cognitivo a través de intervenciones psicológicas para poder ayudar a estos atletas a aguantar más. Así que también están investigando cómo podemos darle herramientas, porque eso también se entrena, la capacidad mental de soportar, ¿no es cierto?, un entrenamiento largo o un proceso largo de competencia, también se puede entrenar mentalmente. Sí. Super. Bueno, acá Ana Contardo pregunta en el chat que cómo tu investigación, digamos, llega al corredor, en este caso como la bajada al corredor, si se puede aplicar o no a la hora de empezar a correr, dadas las restricciones del entrenamiento de gimnasio, etc. Llegar a correr sobre profesional de verdad aplicable para el correr que empezó. Claro, nosotros, bueno, lo que hemos apuntado a la diseminación hasta ahora ha sido a través de redes sociales y estos webinars que hacemos gratuitos una vez al mes y que están orientados, independientemente que el tema pueda interesarle al clínico, siempre tienen un lenguaje orientado al corredor. Entonces, si por ejemplo van a nuestros canales de YouTube, tenemos temas desde cómo empezar a correr, la importancia del entrenamiento, mitos en el running, mitos de las zapatillas en el running, la importancia de la evaluación médica para gente que está empezando a correr, todo eso orientado a un lenguaje al corredor, y lo que queremos hacer es generar mayor comunidad en el running. Entonces, a través de, creemos que las redes sociales ahora son una buena, ¿no es cierto?, herramienta que nos permite llevar la información al corredor. Así que ojalá, si es que alguno de ustedes está interesado en el correr y nos puede ayudar, ¿no es cierto?, a difundir, a diseminar o conectar con otras redes, vamos a hacer que esta información le llegue a más gente, que ese es nuestro objetivo principal. Y
claro, y tenemos que hacerlo mejor, tenemos que, por ejemplo, hacer realmente, planificar en proceso de investigación, planificar estrategias de implementación o de traducción del conocimiento, porque generalmente cuando uno hace una investigación, uno planea hasta que termina la recolección de datos y el análisis, ¿no es cierto? Pero uno realmente debiese planificar cómo yo voy a hacer, cuáles van a ser mis estrategias para que esta información le llegue al usuario que le tiene que llegar. Entonces, queremos también empezar a hacer las cosas mejor y desde la planificación de la investigación, por ejemplo, invitar a corredores a ser parte del team. Y eso ya lo hemos hecho. Estamos haciendo un proyecto donde parte del equipo de investigación no es un investigador, no es un clínico, es un corredor que no tiene experiencia académica, pero sí tiene su experiencia personal para poder llevarnos a decir, esto sí es relevante. Entonces, ese tipo de cosas que podemos hacer nosotros de incluir a los actores clave en nuestra propia investigación, creemos que nos va a permitir llevar esto a más gente. Entonces, Anita, si es que respondo. Súper bueno, y quería preguntar algo antes de cerrar. Bueno, primero felicitarte por tu presentación muy didáctica, además de toda tu trayectoria académica y profesional. Recuerdo también acá en la Universidad Austral que el año 2016 también ganaste el primer lugar en la presentación en el Congreso Nacional de Kinesiología, que comenzó justo como terminó el CONDEC, y en la tarde comenzó el CONAQui acá, así que había también una referencia académica también con Valdivia. Básicamente lo que yo quería preguntar, pero no sé cuántas horas tendrá en el día Australia con tanto proyecto junto a la vez y muchas cosas, así que yo creo que es una muy buena, como muy buen refuerzo positivo y aparte estimulación para los estudiantes, incluso nosotros como académicos también a fomentar este desarrollo académico y formativo. Y básicamente, bueno, también desde índole personal, básicamente quería consultarte cómo es más que nada como el ámbito experiencial de poder llegar a trabajar en un laboratorio con ciertos kinesiólogos que son personajes, digamos, dentro del mundo de la kinesiología, que son básicamente referentes para todos nosotros en su época, no sé, Paul Hochschild, Bill Vicencino, etcétera. ¿Cómo, en términos generales, como esta experiencia de llegar a trabajar con ellos a Australia, digamos, donde leíamos sus papers básicamente antes y tú estás allá con ellos? Bueno, te puedo contar, antes de que haya venido para acá, cuando mandé un correo y me contestó Paul, yo dije, no, esto tiene que ser una respuesta automática, esto no puede ser él, no puede ser esta persona que me está respondiendo, no lo podía creer, en un principio, no lo podía creer. Y después te das cuenta que en realidad son personas comunes y corrientes, sí, son tremendos profesionales, que muy ocupados, que cada hora de ellos vale oro, o sea, ellos no pierden el tiempo, esto que tomarte un café, ni te preguntan ni cómo estás, es como que llegas, pum, 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 y te saliste y entra el otro y así, es como que entra y sale, pero son personas comunes y corrientes. Bill Vicencino ama correr en el trail, nos topamos todos los sábados corriendo con su perro y yo corro como voy a correr con mis amigas, son seres de carne y hueso, que son alcanzables. Y eso también muy pronto y creo que ojalá les llegue. Son personas que sí se pueden contactar. Más difíciles de contactar, sí, porque están muy ocupados y probablemente un correo que uno le mande no lo va a leer. Al mío creo que lo leyó el quinto, creo. Y de hecho me dejó de contestar y yo estaba tan interesada en hacer el doctorado acá que me vine a estudiar inglés acá y le fui a tocar la puerta. Y le dije, estoy acá en Australia. No creo que te hayas dado cuenta lo interesada que yo tengo de estudiar acá. Me vine a estudiar inglés porque no sé el idioma, a estudiar, no sé, el test, qué sé yo, pero además quiero demostrarte que tengo interés. Y a eso me referí yo con demostrar interés, porque ellos son alcanzables, pero hay que tener un poco más de estrategias de conexión. O si, por ejemplo, no sé, ahora tú sabes que yo trabajo con él, y te interesaría hacer algo, puedes usarme a mí de Nexo y empezar a usar esas conexiones, esas redes de Nexo para llegar a diferentes personas. Y eso espero que ojalá podamos, no sé, todos hacer más, porque nosotros sí hacemos muy buena investigación en Chile. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto sea más grande y que se note en el mundo, que no quede solamente, ¿no es cierto?, en nuestro laboratorio, en nuestra universidad? ¿Cómo conectamos entre nosotros? ¿Cómo conectamos con otros? Y sobre todo en un mundo globalizado como hoy en día, donde podemos hacer este tipo de actividades, congresos online. Sí. Súper, muchas gracias. Le doy el pase al señor locutor para que cierre esta presentación. Agradecemos entonces la presentación de la doctora Manuela Besomi por su dedicación al desarrollo de la kinesiología y por aceptar, obviamente, la invitación a presentar a nuestro congreso CONDEC 2021. Sin duda es un honor para nosotros que haya estado con nosotros.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.